Así que se lo vamos a preguntar a los especialistas, a quienes saben al respecto. Está con nosotros Gerardo Feldman, él es arquitecto, es también constructor, está siguiendo muy de cerca todo lo que ocurre en Bahía Blanca y nadie mejor que él puede explicarnos específicamente, ¿no? ¿Qué se necesita? ¿Qué requiere esta reconstrucción? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Gerardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Agustina Girón te ¿Qué saluda. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias por este Bueno, contacto. no, estamos acá un poco, yo lo que digo es tenemos que, tiene que haber planeamiento, Mm, tiene que haber planeamiento urbánico, que no lo hay para nada. claro. Tenemos que tener un sistema de drenaje que no existe. Tenemos que tener Mm, reservorios o tener planteado como pasa en otras partes del mundo. En otras partes del mundo, con problemas de agua, tienen reservorios, tienen túneles, tienen con puertas, como le pasa en lo que es en Venecia. Digamos, hay como antecedentes de todo esto. Tenemos que haber tenido en cuenta, pero como es algo que nunca pasó, la gente no lo tiene muy en cuenta. Por otro lado, en la claro. prevención, no hay en digamos, me pasó el caso en huracanes en Estados Unidos que uno tiene 10 días de anticipación cuando viene una tormenta. Es Mm, una falta de previsión. Creo que es una falta de servicio meteorológico de poder avisar con anticipación, donde la gente tiene que claro. cerrar, comprar bolsas. El Estado debería dar bolsas de arena como para contener y que esa inundación frene el perímetro de las casas. Hay maneras. Lo más importante es que el gobierno planifique, Mm, donde haya espacios verdes plantados donde reciba ese agua. O sea, tiene totalmente. que ver en todo. Hoy el factor climático, como recién estaba escuchando a Maki, Mm, ya llegó para quedarse. O sea, no va a haber, no es que va a mejorar. Esto viene mm. empeorando en el mundo cada vez más. Entonces tenemos que tener en cuenta. Ya no se Esto puede que decís es aprobar. importantísimo porque está en discusión igual hoy la cuestión respecto al cambio climático, o por lo menos el gobierno lo ha puesto en discusión. Y la pregunta es, si no lo ponemos en discusión, si no tenemos en cuenta que estos fenómenos climáticos pueden venir, por lo menos los científicos que trabajan en el tema, lo que dicen es que van a ser cada vez más frecuentes y más fuertes. Si no tenemos eso en cuenta, Totalmente. ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Un desastre cada vez peor. Desastre cada vez Mm, peor. Lo que pasa es que es algo que tenemos que tomar en cuenta, digamos, en general, y donde no se puede haber, donde yo a veces me enojo cuando hay planificaciones de barrios, porque bueno, lo lotearon, son zonas inundables, que no importa, total vendemos el terreno, marcamos, total nadie piensa que va a llover mucho. Bueno, pasan estas cosas, está pasando en todas partes, no es que pasó lastimosamente en Bahía Blanca, está pasando en mm, todos lados. Entonces yo creo que mm. cada ciudad tiene que tener en cuenta un dinero determinado para la planificación, pero el planeamiento es fundamental, Totalmente, fundamental. totalmente. O sea, Eh, sí. no, por favor, termina. No, que esto está pasando en todas partes del mundo. O sea, Mm, vivimos experiencias en otras partes de inundaciones constantes y hay sistemas de drenaje nuevos, es fundamental. Aparte, la napa mm. freática viene subiendo cada vez más por los deshielos. Entonces, ¿Qué el nivel, significa eso? Explica. la napa freática significa el nivel entre el que hay al agua. Viste como Sí, a veces en el lugar dice, vamos a hacer un pozo y sacamos agua para riego. Bueno, esa es la profundidad que tenemos en determinados lugares, a veces son 30 metros, 20 metros, 10 metros. Nos pasa claro, como en Estados Unidos, hay lugares de 5 metros. El agua está a 5 metros de profundidad. Entonces, ¿qué totalmente. pasa? Cuando llueve mucho y llueve lo que pasó en Bahía Blanca, no llega a drenar, entonces sube y no hay forma de drenar eso. Porque el agua que viene de abajo es más, o sea, no deja drenar lo que viene de Mm, lluvia. Y eso, no, totalmente. Claro, y eso pasamos en países desarrollados, se pasan unos meses en que esto se cure. Así que con eso hagan la cuenta más o menos de cuánto podríamos llegar a tardar para que esto se normalice, ¿no? mm. Acá dicen algo que totalmente coincido plenamente, nos lo plantean en el chat, y dicen que, claro, por ejemplo, digo, hablando de la planificación, había un informe del CONICET año 2012, se está hablando mucho de este informe en los últimos días, porque lo que justamente adelantaba tenía que ver con la posibilidad de que una tragedia de este tipo ocurriera, ¿no? Y esto me parece que vuelve a poner de relieve la importancia de esto que vos estás mencionando, ¿no? La planificación. Sí.
lastimosamente es algo que parte de cómo, no es algo como no es un negocio, por lo general los gobiernos, ningún gobierno lo toma en cuenta, porque es como que Mm, no es pero hay que tomarlo en cuenta, hay que tomarlo en cuenta, saber dónde hay que construir, dónde hacer barrios, o sembrar determinadas forestaciones para que el agua, para que drene más rápido, crear parques, digamos, como pasan en Japón, que se crean plazas en el medio entre barrio y barrio. Esas plazas con lago, no es porque se le ocurrió hacer un laguito lindo japonés, es porque reciben el agua de la claro, lluvia. O sea, totalmente. tiene un sentido. Si vamos a Corea, hay canales, esos canales que uno dice, ay, qué lindo, son que recibe el agua de la lluvia, si no inunda las calles. O sea, en algún Mm, momento lo pensaron. Si lo mm, pensaron en Roma hace miles de años atrás, el sistema de túneles de Italia es maravilloso, es el de Roma, es uno de los primeros. Pensaron en el claro, drenaje. Ahora, mm, 2025, ¿no? Por favor, totalmente. esas cosas Es son... insólito. Es eh, insólito. eh, Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Y acá me estás dando ya una pista. ¿Cuáles son las cosas que hoy las ciudades tienen que tener en cuenta en lo que es justamente su obra? Después veremos si es pública, privada o lo que sea, pero en la obra en sí misma, eh, para evitar estas catástrofes que pueden llegar a ser cada vez más frecuentes, por lo menos, reitero, según plantean los científicos que trabajan en esta materia. Bueno, tenemos que tener planes de emergencia y evacuación y tenemos que tener la prevención. Digamos, el sistema meteorológico está para que nos avise, no el clima para ver si llevamos manga corta o manga larga, o llevamos el suétercito por si hace, digamos, está para esto. Y debería Claro, estar informando, porque la información no la tenemos unas horas antes. Viene de anticipación cuando va a haber una tormenta. Si a veces dice, va a haber piedras en tal lugar, lo tienen mucho tiempo antes, lo que pasa es que no quieren correr el pánico a la gente, pero totalmente. lo tienen que avisar porque estos desastres que están pasando son peor. Por no Mm, avisar, la gente se puede planificar, puede comprar agua, puede tener esto, puede tener reserva de alimentos, o puede de alguna manera contener. ¿Qué pasa? Yo a veces claro. digo, los Países Bajos y tienen un material geotextil que lo fabricamos en Argentina, con piedras, donde hacemos diques para contener el agua. Podemos Mm, prepararlo a eso. Si sabemos que mm, se inunda, bueno, empezar a prepararlo. La ciudad debería armar todo eso. claro. Digamos, se armó en varios lugares eso, pero se dejó de hacer porque, bueno, una cuestión de costos, obviamente, mucha mano de obra, y se dejó de hacer. Pero tendríamos que volver a Mm. hacer eso. Perdón que opina así, pero digo, Acá, lo veo. no, pero está perfecto y me parece que así es como hay que hablar, ¿viste? O sea, hay que ser muy claros también, porque lamentablemente estamos hablando de tragedias que se están cobrando vidas, ¿no? Eh, y eso es gravísimo. Acá también nos deja un mensaje Luciano, ¿no? Eh, obviamente él lo dice con ironía, pero aprovecho este comentario para preguntarte esto, ¿no? Porque él dice, algún privado va a realizar la mega obra, me quedó claro el premio Nobel. Más allá de la ironía acá de quien está del otro lado, te pregunto esto, vos que conoces mucho el sector como arquitecto, pero también como constructor, como alguien que trabaja en ese sector. ¿Hay interés por parte del mundo privado en involucrarse en estas obras que hasta ahora conocemos como obras públicas, o sea, obras de infraestructura para las grandes ciudades o no? Vos que trabajás en el sector Hay, de la hay. construcción. Tocaste un tema, y yo he recibido algunas empresas que están promoviendo en lugares, sobre todo en Mm, barrios, para planificar barrios cerrados, o sea, claro, para pequeñas escalas que lo podrían hacer para una ciudad. Hay claro. consultorías que la ciudad podría pagar y decir, bueno, con eso ya tiene el sistema de que no se va a inundar. O sea, es una Mm, consultoría. Hay mm. empresas dedicadas a eso, totalmente. Claro. Eso Y pero, por se puede ejemplo, evitar. qué obras que hasta ahora eran públicas podrían estar en manos de privados o le interesarían a un privado? Pues yo digo, hacer una ruta o estos diques, ¿es algo que le interesaría hoy a alguna empresa, por ejemplo? Obvio, obvio, obvio. Y te diría, las empresas son privadas. Mm. Hacen contratos con el gobierno, pero las empresas son Hacen privadas. contratos con el gobierno, sí, totalmente. Hacen contratos con el gobierno. Y saben, una de las empresas que hacía eso es la empresa de Bin Laden, de la familia de Bin Laden. Se Claro. dedicaba a ese, digamos, son empresas privadas. Todas son privadas. Mm, Lo que pasa es que son negociados con los gobiernos para poder, bueno, te doy esto, pero digamos, se podría planificar y que estas cosas no ocurren. mm. Digamos, esto Esto pasó que... ya muchas veces. Pasó en el Claro. 80, tú eres muy chiquita, pero en el 85 hubo una inundación muy grande.
Hubo, Mm, juntaron gente para recaudar fondos, después otra vez cuando Reutemann fue gobernador y mm, estaban todavía en la época de Palito Ortega, que estaba también en el gobierno, fueron a Santa Fe, se ponían las botas para ver, digamos, ocurrió mucho eso. Esto no es algo claro, nuevo que le pasó ahora de golpe. Viene pasando, pero no hicieron nada. O sea, no se totalmente. hizo nada de eso. Pero Mm. bueno, no quiero seguir. No, 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 pero está perfecto y me parece interesante también que puedas contar esto, ¿no? Todo lo que se necesita, la necesidad de planear, hacer planes, ¿no? Para La cranear las planificación es ciudades, fundamental. la planificación es La fundamental. planificación, claro, si ustedes ven Brasil, que es un gran ejemplo, tienen Brasilia, la capital de Mm, Brasil, toda fue diseñada, totalmente diseñada. O sea, nosotros claro. tenemos que diseñar, no puede ser, porque ahora arreglamos, bueno, este edificio hagámoslo de 20 pisos, el otro pagó un poquito más, hagámoslo de 35, y el retiro acá, y no importa el espacio, porque todo terreno tiene que tener Mm, un espacio verde para absorber. No mm, importa eso, pongámosle tal cosa, pues, digamos, eso es lo que nos estamos equivocando, y nos estamos totalmente. equivocando todos. La planificación es clave y bueno, me parece interesante también esto que mencionas respecto a si hay o no privados interesados en hacer Sí, sí, obra pública. Pues decís que sí, ojalá que, sí, a ver, de la manera que se hagan las cosas, ¿no? Digo, ya totalmente, a esta altura totalmente. eso es lo que importa. Gerardo, interesantísimo poder conocer tu mirada como alguien que trabaja justamente en el sector. Te agradecemos mucho por el contacto, y te Por mandamos favor, un gran un saludo. abrazo grande, ¿eh? Hasta luego. Gracias. Pasaba Gerardo Felmané, arquitecto.